SER Podcast. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, bona nit. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 40 votos. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 25 votos. Abstenciones 0. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Extremadura y el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, habiendo obtenido mayoría absoluta la candidata propuesta, queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, doña María Guardiola Martín, y así será comunicado a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento. Señora Guardiola Martín, mi más sincera enhorabuena. Señora Presidenta, enhorabuena. 4 meses después, María Guardiola ya es presidenta de Extremadura de nuevo, gracias al acuerdo de gobierno que ha sellado su partido con Vox. Y en Aragón también acaban de llegar a un acuerdo esta tarde. El PP, por tanto, a favor del mestizaje ya total con la extrema derecha. Ni rastro de cordón sanitario. Claudia, hablamos esta noche de cordones sanitarios. Los cordones sanitarios son esa política de acuerdos que hay entre los partidos para aislar, para dejar fuera partidos incompatibles con los valores democráticos, extremistas. Dicen que el origen de la expresión cordón sanitario tiene mucho que ver con España. Bueno, las metáforas médicas son imbatibles, ¿no? En política, en economía. Es la fiebre amarilla que los franceses trataron de evitar que les llegara desde España en los años 20 del 19, y luego se trasladó a la política, ¿no? El salto al lenguaje político llega a principios del siglo XX, cuando también en Francia se intenta que el comunismo se quede en la Unión Soviética, en Rusia. Y al final en los años 80. En los años 80 empieza, sobre todo en Bélgica, para aislar a Frans Belán, que entonces se llamaba de otra manera, pero vamos, básicamente es el etnonacionalismo flamenco. Ahora ya no se puede decir nacionalismo, hay que decir etnonacionalismo. ¿Por qué? Porque nacionalismo es una palabra tan amplia que no define a los que te excluyen por el color de la piel, ¿no? Años 80, en Bélgica, esto que nos acabas de contar, en Francia, Jean-Marie Le Pen entró por primera vez en un gobierno municipal. Un año después, esto fue en el 83, un año después sacó 10 diputados en las elecciones europeas y poco después 35 diputados uno detrás de otro en la Asamblea Nacional. Ahí a la derecha tradicional, a los conservadores, les empezó a temblar las piernas porque les crecía un monstruo a su derecha. El Front Républicain nace ahí, ¿no? Y ha durado 50 años con Jean-Marie y con otros Le Pen. Y ya veremos si no es con Bardella el año que viene, porque las elecciones del año que viene son las más importantes de Europa, si no del mundo. Son las presidenciales francesas del año que viene. A Frans Belán también han logrado siempre sacarlos del poder, pero lo tienen en el 20%. Pero en el caso de Rassemblement National, de los ultras franceses, están en el 35%. ¿El dilema es moral o es electoral? El dilema es de todo tipo, es un dilema mayúsculo, es el gran dilema, yo creo, político de estos tiempos. Primero porque es raro tratar de aislar a países a los que votan un tercio de los electores. Cuando a ti te votan un tercio o un 40% de los electores, ¿cómo vas a dejar fuera a esos partidos? Segundo, porque hay democracias como la española que no son militantes. Entonces hay esa vieja pregunta de si hay que excluir a los excluyentes. Todas las democracias digamos maduras lo tienen, ¿no? Pero ahora también lo tenemos delante de nuestras narices. Y tercero, porque en el fondo dicen los sabios, dice Casmude, dice Pierre Rosanvallon, dicen todos los que han estudiado esto a fondo, dicen que hay que involucrarlos, que no hay que excluirlos, porque si no se victimizan. Y además, involucrándolos se desgastan igual que el resto de los partidos. Si no hacemos eso, se crecen. Tampoco hay que correr tras ellos. ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo con esa tesis? Bueno, estoy de acuerdo a medias. Yo
tengo un sí muy matizado, digamos, al cordón sanitario. Porque se puede hacer un cordón sanitario y conseguir que la extrema derecha se desinfle electoralmente, o siempre que se le aplica un cordón sanitario la extrema derecha se victimiza y crece. A corto plazo los cordones sanitarios funcionan. A corto plazo, si lo que se quiere es cortarles las alas para que no lleguen al poder, para que no lleguen a las instituciones, eso se puede hacer fácilmente. A largo plazo es más dudoso que los cordones sean efectivos. ¿Por qué? Primero, porque se victimizan, como he dicho antes. Segundo, porque si no entran en los gobiernos no tienen desgaste. Incluso en los países donde han funcionado mejor, Frans Belang está rozando el 20%, Rassemblement Nacional está en el 35%, Alternative for Deutschland está el segundo partido en Alemania, ¿no? La Alemania post-nazi, la Alemania de la noche de los cristales rotos. O sea, ni en los lugares donde han funcionado mejor es un bálsamo de Ferabras. Luego hay sitios donde han funcionado de pena, en Italia, en Austria, en el este, y luego está España. ¿Y en el caso de España? En el caso de España creo que estamos en el peor de los mundos. Primero porque han tocado poder, ¿no? Si los cordones sanitarios se hacían para tocar poder, aquí no ha habido cordón sanitario y por lo tanto no han tocado poder. Aquí decíamos hace 20 años éramos la envidia de Europa junto con Portugal. En Portugal tienen a Chega. La península ibérica libre de extrema derecha, sí. Chega está en el 32 o en el 33% y todas las extremas derechas españolas, que son tres, vamos a dejarlo en 3, son el 25%. O sea, están muy en forma, ¿no? Pero primero han tocado poder y segundo, aun tocando poder, no tienen desgaste porque siguen creciendo en las encuestas. Entonces, bajo mi punto de vista, es el peor de los mundos porque además el PP les está comprando el marco, como hemos visto hoy mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto el PP no está especialmente incómodo con estas alianzas con la extrema derecha? Porque al final tampoco lo ven como un elemento extraño. Quiero decir, Santiago Abascal era un cachorro del PP, el origen histórico del PP es Alianza Popular, fundada por ministros franquistas. O sea, para ellos no es más bien una escisión que quieren recuperar. Bueno, algo de eso hay. Es evidente que sale de ahí, ¿no? Que el PP tenía, si no había extrema derecha en España es porque el PP había conseguido embridarlos y tenerlos dentro. De todas maneras, yo creo que España aquí no es un perro verde, no es algo raro, es lo normal. Hace 15 años en España y en Europa, la izquierda y la derecha se repartían el espectro político al 50%, más o menos, ¿no? Unas veces ganaban unos, otras ganaban otros. Ahora tenemos un tercio de izquierda o extrema izquierda, un tercio de centro derecha y un tercio de extrema derecha. Entonces, con ese reparto es lógico que el centro derecha tenga la tentación de hincarle el diente al poder pactando con esa gente. La prueba es que esto sucede en muchísimos países, no en Alemania ni en Francia, pero sí en muchos países y empieza a suceder incluso en Bruselas. En el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo tenemos un líder alemán. Se supone que los alemanes son los más vacunados contra esto y no lo querrían hacer nunca, ¿no? Pues hay un líder alemán, Manfred Weber. El líder del PP europeo. El líder del PP europeo, exactamente. Apoyado bastante por los españoles, por cierto, que ha roto con los consensos clásicos en agendas de la desregulación, en el Pacto Verde, en el que la extrema derecha ha conseguido calar muchísimo, pero es que el centro derecha recibe ahora mismo las presiones de todo el lobby de los coches alemanes, ¿no? Es que fue la oficialización de la ruptura del cordón sanitario en noviembre de 2025, cuando votaron juntos para rebajar el listón en cuestiones medioambientales. Esto es, y entonces cuando sucede en Bruselas, pues tienes que preguntarte por qué no sucede en tu país, y está sucediendo en nuestro país. La excepción es Alemania. En Alemania, el canciller Merz tuvo la tentación, y no solo la tentación. Habló de políticas migratorias tratando de acercarse a Alternative for Deutschland. Y ahí salió una señora que es Angela Merkel y le puso firmes al canciller Merz, que tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque el contexto histórico en Alemania cuenta muchísimo y porque el coste reputacional para el centro derecha de pactar con la extrema derecha en Alemania es brutal. Y eso, pues en España, por razones históricas, institucionales y políticas, no es exactamente así. Hay bastante consenso de que en 2023 una de las cosas que evitó que Feijóo llegara al poder fue precisamente como en las comunidades autónomas se iban gestando esos acuerdos con Vox, específicamente en la Comunidad Valenciana, que fue Carlos Mazón el que se adelantó. Ahora, 3 años después, esto ya al PP ya no le pasa factura. Bueno,
yo creo que algo le puede pasar facturas. Evidentemente, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, van a hincar el diente por ahí. Lo que pasa es que le tienen que salir tantas cosas bien a Pedro Sánchez para que esta vez Micha Vila se equivoque tanto como se equivocó la última vez y Belén Barreiros acierte tanto como aceptó la última vez, que es muchísimo más difícil que antes. Digamos que el coste no es tan grande, por eso que decía antes, porque hay tantos países en Europa donde está sucediendo eso que ¿por qué no va a suceder aquí? Claudi Pérez. Durísimo decir esto. Mil gracias, Claudi. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.